Muchísimas gracias, Jackie. Efraín, buenos días. Así es, las autoridades del CONADE, el señor Daniel Cáceres me acompaña, él es director del observatorio del CONADE. La posición que fija CONADE referente al tema de la construcción de la cárcel en Mocorón y toda esta situación alrededor de la opinión en caso de la gente del lugar, de las Fuerzas Armadas y el mismo gobierno como tal. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Sí, desde el CONADE ya habíamos marcado una posición desde el año pasado, primero con respecto a la construcción de la cárcel en Islas del Cisne, que ha sido trasladada en este caso al Mocorón. En su momento el CONADE ya había emitido un comunicado público en el cual hacía referencia en que la construcción de esta cárcel o este centro penitenciario debía de observar el principio o los derechos sobre la consulta previa libre informada, en este caso del pueblo misquito. Implicaría entonces que debe de ir más allá este conflicto, y hablo de diálogo. Se ha propuesto incluso de parte de otras organizaciones que haya una comisión tripartita. ¿El CONADE estaría dispuesto a participar o ustedes como CONADE han hecho la propuesta directamente a las Fuerzas Armadas? El CONADE siempre ha extendido sus esfuerzos al gobierno de la República para poder participar en cualquier proceso de socialización de cualquier proyecto, en este caso de alto impacto, debido a que se trata de la construcción de una cárcel o un centro penitenciario. Y esto no solamente se debe ver como la construcción meramente de un centro de reclusión, sino también cómo impacta esto en la vida y en la cotidianidad de cómo se desarrollan las personas, en este caso del Mocorón. Esto va a impactar, por ejemplo, también en su estilo de vida, el nivel de seguridad y otros aspectos importantes que en este caso el gobierno tiene que tener en cuenta. ¿Es obligatoria una consulta libre, previa e informada? Desde luego, el CONADE ha enfatizado que el Estado tiene la responsabilidad de desarrollar este proceso de consulta, no solamente como un trámite legal, sino para saber también cómo puede impactar esto en la vida de las personas. El CONADE también ha enfatizado que si bien no hay una regularización de la consulta previa libre informada en Honduras, el Estado de Honduras sí ha contraído esta obligación a través del convenio 169 de la OIT. ¿Estos convenios internacionales podrían violentarse y qué extremo ha identificado el CONADE? Bueno, en este caso el CONADE ya se refirió sobre la responsabilidad internacional que puede causar esto y sobre los impactos que podrían causar en temas de violaciones de derechos humanos, específicamente porque la consulta previa libre, si bien no forma parte como tal de una regularización de una norma nacional, sí forma parte del derecho interno a través de la suscripción de este convenio. Además que, como ya hemos dicho, no solamente debe ser un trámite legal, sino que también debe enfatizarse sobre cómo este modelo de construcción de esta cárcel va a impactar en la vida de las personas. ¿Registra denuncias de personas directamente al CONADE por esta causa? Sí, o sea, el CONADE ya ha registrado una queja de oficio, por ejemplo, y ciertos departamentos del CONADE, como la Defensoría de Pueblos Indígenas, ha trabajado en conjunto con esta población para saber cuáles son las expectativas que se tienen sobre este proyecto. Importante la posición, pero también vamos a aprovechar y consultar, mi querida Jackie, Efraín, sobre el tema del estado de excepción, porque CONADE también fijó una postura y implicaría que tiene mucho que ver el Congreso Nacional de la República, sean o no respetado las normativas jurídicas. En este caso, el CONADE ayer emitió un hilo de tuit que es un criterio emitido por la titular, la comisionada Blanca Izaguirre, sobre la posición del estado de excepción. En él, el CONADE ya fijó de que debe de observarse el procedimiento constitucional y los requisitos que el artículo 187 de la Constitución ya establece. Particularmente, el CONADE enfatizó de que el decreto de estado de excepción, el PCM 03-2025, refiere sobre que el Congreso Nacional tiene la obligación, en un caso de ratificar, modificar o en todo caso improbar el decreto de estado de excepción, y eso se ha omitido porque se ha publicado en el Diario Oficial de la Gaceta, y como ya dijo el CONADE, en tanto no se ratifique, modifique o impruebe, cualquier actuación realizada por los agentes estatales es ilegal. Si no se ratificó en el Congreso, entonces ¿cómo podemos denominarlo lo actual? Si no se ha ratificado en el Congreso, pues ya ha dicho el CONADE que toda actuación, intervención o allanamiento que realicen los agentes de seguridad es ilegal, justamente porque la norma que se ha publicado no ha observado el procedimiento legal establecido por la Constitución. ¿Nos exponemos a más denuncias entonces? Por supuesto que sí, en todo caso, que es una de las peores situaciones o el peor de los casos es que el Congreso Nacional impruebe el decreto de estado de excepción, que es una posibilidad que siempre tiene que tenerse en cuenta, por lo cual en caso que el Congreso Nacional lo impruebe, toda actuación realizada es ilegal. ¿Cuál debió ser el proceso correcto para que este estado de excepción continúe? A partir de la remisión de los requisitos que anteriormente se habían establecido de cuál es el lugar que afectaría, la cantidad de días, etcétera, etcétera, debía remitirse al Congreso Nacional para que éste sesionara y en todo caso lo ratificara, modificara o improbara, y después publicarse en el Diario Oficial de la Gaceta y en todo caso entrar en vigencia. ¿Significaría entonces que a futuro nos exponemos a qué situación o cuál sería el escenario, tomando en cuenta que hay año político y en 2026 podría haber otro gobierno? Sí, uno de esos son las violaciones de derechos humanos y en caso que el Congreso Nacional impruebe, la ciudadanía tiene el derecho de interponer un recurso de amparo ante la Sala Constitucional por violación de derechos humanos, en este caso por allanamientos o detenciones. Muchísimas gracias. El señor Daniel Cáceres, bueno, joven, director del observatorio en el Comisionado Nacional
Nacional de los Derechos Humanos, Jackie Efraín. Si tienen consultas, les escucho. Si no, de lo contrario, retornamos con ustedes a estudios principales.